Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. De lo que debería de ser la vida monacal. Y ellos se llamaron servidores de María, o siervos de María, o servitas. En el seminario, en mi preparación allí en Tlalpan, en lo que era el Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos, convivíamos las diferentes órdenes religiosas y estudiábamos juntos. Y yo tuve una relación muy cercana con los servitas, que vivían en una pequeña comunidad, incluso en una casa particular vivían ellos, en un departamentito. Entonces yo iba con ellos y les preparaba sus quesadillas sincronizadas y les gustaba mucho. Tenía una convivencia muy buena con ellos. Realmente la entrega de alguien que se dedique al servicio de Dios es admirable. Y fíjate que esa convivencia la he visto muy cercana aquí en la diócesis de Stockton. Me han corrido de muchas diócesis, no, he estado de muchas diócesis, en la de México, Los Ángeles y San Francisco, y te puedo decir que nunca había encontrado un ambiente tan fraterno, tan amigable, tan bello como es aquí en la diócesis de Stockton. Me siento privilegiado de estar en esta diócesis, donde el obispo es cercano a todos, a toda la gente y a los sacerdotes sobre todo. Él nos dice, soy su hermano sacerdote, pero soy el obispo, no se pasen. Y entre los sacerdotes también hay una relación muy fraterna y muy bonita. Así que hoy estamos celebrando estos santos. Y el evangelio de hoy está muy interesante porque mucha gente seguía a Jesucristo pensando, uy, él va a derrocar a los romanos, va a quitar a Herodes, y vamos a tener poder y demás. Y dijo, no, chatos, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Ah, caray, ¿de qué está hablando? Porque el espectáculo de los crucificados era muy común a las entradas de las ciudades. A los criminales y todos los crucificaban y dejaban sus cuerpos ahí hasta que se podrían. Entonces, esto era un espectáculo horroroso. Entonces, decir, ¿cómo? ¿Nos está invitando a que seamos criminales o de qué se trata? Es una humillación tremenda la que hacen los romanos. Bueno, y Jesús lo dice, el que quiera salvar su vida para este mundo la perderá. En cambio, el que la pierda por mí y por el evangelio, la ganará. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo si pierde la vida eterna? Entonces, ¿qué significa cargar la cruz de cada día? Bueno, no se trata como dicen algunas, ay, es que no aguanto al mendigo de mi marido, pero es mi cruz y me tengo que aguantar. No, 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 no. Jesucristo no dijo aguántese con su cruz. Si Cristo se hubiera aguantado con la cruz, no hubiera llegado al Calvario. Es llevar la cruz de cada día. ¿Y de qué manera se puede llevar la cruz de cada día? Mira, lo que hagas, hazlo con mucha alegría. No lo tomes como una condena. La comida siempre me supo a reproche y a dolor porque mi mamá decía, yo tan vieja y tan delicada y con tantas enfermedades y ahí estoy preparándote la comida, trágatela. Úchale. La comida siempre sabía horrorosa, ¿ok? Y sabía reproche, y sabía a quejas. Entonces yo creo que hay que hacer las cosas con mucha alegría. La película en el libro y la película de Como agua para chocolate, precisamente el estado de ánimo de quien lo cocina afecta a los comensales y es muy cierto, ¿ok? Si hace las cosas con amor, la gente responde con amor. Cuando tú hagas un servicio, hazlo con una sonrisa y hazlo con alegría. No te quejes. Si estás en un trabajo que no te gusta, oye, pues si no te llena y no te satisface el servir en lo que estás haciendo, mejor cámbiate de trabajo y busca un trabajo en lo que hagas, lo hagas con amor y con alegría, porque si no vas a ser un pésimo empleado. Entonces acuérdate que lo que haces
es para servir a Dios en tu prójimo. Y si eres papá o mamá, no tomes el trabajo y el quehacer de cada día como una carga muy pesada, sino como el privilegio que Dios te da para poder colaborar en la creación, en el servicio a los demás. Así que esa es la cruz que debemos de llevar cada día, pero hay que llevarla con energía, con ánimo, con alegría. Sí es muy pesada, pero al fin no hay otro camino para el Calvario sino es llevando la cruz. Y no hay resurrección si no pasamos por el Calvario. Así que a cargar la cruz con alegría. Ay, qué pesado es para mí estar con ustedes todos los días. Ay, yo podría estar haciendo otras cosas. Ay, pero ni modo. Aquí estoy, pues. Hagan sus preguntas ya. Total, pues, ¿qué me queda? Es mi cruz y me tengo que aguantar. No es cierto, lo hago con mucho gusto y con mucha alegría. E incluso en mis vacaciones, que podría decir, pues no voy a estar de vacaciones rascándome el ombligo. No, aquí estoy a sus órdenes, aun cuando estoy en vacaciones, estoy para servirles. Digo, para servirles. Y lo hago con mucho gusto y mucha alegría. Gracias, Padre, por eso, porque así es, usted sacrifica hasta sus vacaciones por estar acá con nosotros y se lo agradecemos No de todo es corazón. sacrificio en el sentido que lo entendemos de, ay, voy a tener que hacer el sacrificio de ir a misa, al sacrificio de la misa. No, la palabra sacrificio viene de el latín que es sacrum facere, o sea, hacer santo algo. Ujú. Es decir, el cordero que se ofrecía en sacrificio era un cordero que se santificaba o se ofrecía a Dios. El sacrificio viene a ser la ofrenda santa, o que se hace santo la ofrenda. Mm. Entonces no vayamos como, ay, tengo que hacer el sacrificio, qué dolor, qué pesado. No, más bien hay que hacerlo con alegría. Si no, el sacrificio sabe a amargura. ¿Ok? Así es. Así es, Padre, pues Bueno, fíjate gracias. que se quedaron algunas preguntas que valdría la pena ahondar en ellas. Ayer Sí. alguien me decía que le regalaron la liturgia de las horas. Ujú. Bueno, es, está medio complicada. Mi hermano Sergio me regaló 4 tomos de la liturgia de las horas. Y hay que saber cuándo es el tiempo ordinario, qué semana estamos y todo eso. Hay bien complicado. En el seminario tenía una versión más pequeña que la liturgia de las horas y traía unos aditamentos que había que ponerle mensualmente, de acuerdo al tiempo litúrgico y demás. Pero la liturgia de las horas, ¿qué es? La liturgia de las horas es lo que antes se conocía como el breviario, que los clérigos y los consagrados debemos de rezar todos los días. Es la iglesia orante en todo el mundo. Actualmente se divide la liturgia de las horas en la primera oración de la mañana, que es el laudes, que es alabar a Dios, laudate, laudes, y normalmente se componen las lecturas de las diferentes obras con salmos, con una lectura bíblica, y posteriormente viene alguna oración, petición de los fieles y demás. Entonces, laudes es la primera lectura del día. Después, a mediodía, de 12 a 3 de la tarde, hay la oración de sexta, nona y ya se me olvidó ahorita. Bueno, pero son 3 las horas, pero solamente con que leas una, que es la hora intermedia, y normalmente es muy breve. Son un par de salmos, la lectura y la oración conclusiva. Posteriormente, en la tarde, antes del anochecer, es las vísperas, Okay. que y finalmente en la noche, antes de acostarse, es la oración de completas al finalizar el día. Y viene otra que es el oficio de lectura, que viene a ser una lectura de si el santo del que se trata escribió algo o se escribió algo acerca de él, se hace esa lectura, y otra que es una meditación bíblica, y es lo que se llama el oficio de lectura. Bueno, entonces, te la pongo más sencillo.
hay una liturgia de las horas para el pueblo, que es con la que estuve rezando mientras estuve con Viva la Gente. Es un librito muy sencillo que tiene las lecturas muy sencillas. Y otra forma, como yo le hago, los 4 tomos de la liturgia de las horas que me regaló mi hermano Sergio están guardados. Los desempaqué, pero dije, ay, no, está muy complicado, los voy a guardar. Y normalmente lo que hago, bendito sea Dios, gracias a Google, googleo liturgia de las horas, vísperas, pum, me aparece ahí, y hago el rezo, ya no me tengo que preocupar de qué semana del salterio estamos y nada por el estilo. Hago trampa, pero este es lo más fácil, ¿ok? Bueno, eso es la liturgia de las horas, porque todo el mundo está rezando a toda hora. Es decir, mientras es de noche en Europa, aquí es de día, entonces se está rezando y en todo el mundo se está haciendo oración. Es la comunidad orante. Bueno, había otra pregunta muy interesante que me hizo mi amiga Rocío. 2 preguntas hizo. Una sobre si la Virgen María tuvo dolores en el parto. Le dije, mira, eso es lo de menos, si los tuvo o no los tuvo. Normalmente en la tradición se decía que porque María Santísima es nacida sin pecado original, recordemos que por el pecado de Adán y Eva viene la condena de trabajarás la tierra y te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y ahora parirás con dolor. Entonces el dolor del parto es como consecuencia del pecado original. Si María es concebida sin pecado original, se piensa que no tuvo dolores de parto. Sin embargo, está el hecho de que María Santísima, aunque es preservada del pecado original, también es un ser humano y siente dolor, al igual que Jesucristo, que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Si dicen que era una manifestación espiritual y que en realidad, no, entonces querría decir que su sufrimiento fue fingido. No, Cristo es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, y pasa por hambre, por tristeza, por enojo, por alegría, tiene sed, se cansa, duerme, sufre con los dolores, los golpes y todo. Todo eso es el sufrimiento humano de Cristo. Es verdaderamente Dios, pero verdaderamente hombre. María Santísima en ese sentido, si tuvo dolor en el parto o no, yo sinceramente creo que como ser humano debió de haber pasado por los dolores de una madre. Pero si no los tuvo, bendito sea Dios. Pero eso no es trascendental en mi vida ni en mi amor por la Virgen María y por Cristo Jesús. Entonces eso es lo de menos. La otra pregunta que hacía Rocío, precisamente, querida Rocío, espero que estés viendo el programa, era si Herodes Antipas era hijo de Herodes el Grande. No. Y cuando Herodes el Grande murió, vino su hijo a reinar, que era Arquelao. Y a la muerte de Arquelao le sucedió el hijo de Arquelao, nieto de Herodes el Grande, que es Herodes Antipas. ¿Okay? O sea que a fin de cuentas, mientras Herodes quería matar al niño Jesús y mató a unos 20 niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores, la obra que quería hacer Herodes Antipas la consumó Herodes el Grande, la consumó su nieto Herodes Antipas. Así que de eso se trata, ¿ok? Bueno, no sé si tengamos ahora preguntas para el día de hoy, chismes, comentarios, aclaraciones, dudas, inquietudes, quejas o qué sé yo, cuéntanos. Claro que sí, padre. Y una pregunta que dice, esta es relacionada con el Catecismo de la Iglesia Católica en los numerales 1630 y 1631, que dice, A ver, ¿por qué? espérame tantito. Sí. 1630. Y 16, 31. 27, 16, 29, aquí está, 1630, 1631. A ver, ¿cuál es la Dice, pregunta? ¿por qué el matrimonio sacramental es conveniente que sea celebrado en la liturgia pública de la iglesia y de ahí la obligación de Vamos a tener leerlo. testigos?
El sacerdote o el diácono que asiste a la celebración del matrimonio recibe el consentimiento de los esposos en nombre de la iglesia y da la bendición de la iglesia. La presencia del ministro de la iglesia y también de los testigos expresa visiblemente que el matrimonio es una realidad eclesial. Por esta razón, la iglesia exige ordinariamente que para sus fieles la forma eclesiástica de la celebración del matrimonio. Varias razones concurren para explicar esa determinación. Voy a continuar. El matrimonio sacramental es un acto litúrgico, por tanto, es conveniente que sea celebrado en la liturgia pública de la Iglesia. El matrimonio introduce un ordo eclesial, crea derechos y deberes en la Iglesia entre los esposos para con sus hijos. Por ser el matrimonio un estado de vida en la Iglesia, es preciso que exista certeza sobre él. De ahí la obligación de tener testigos. El carácter público del consentimiento protege el sí una vez dado y ayuda a permanecer fiel. ¿Ok? Entonces, aquí podemos entender la razón. No puede haber matrimonios que no sea en la iglesia. No puede haber matrimonios en la playa, arriba de un cerro, en un paracaídas o abajo del mar. No, eso es show. Si quieres hacerlo, pues cásate por el civil o después de haberte casado por la iglesia, o cásate por el civil antes de casarte por la iglesia. Haz todo el show que quieras. Pero por la iglesia es un acto del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, y por lo tanto es el ejemplo del amor que Cristo tiene por su iglesia. Y es un acto litúrgico, la liturgia que viene a ser la acción de adoración del pueblo a Dios. Y tiene que ser un acto eclesial, por eso es importante hacerlo dentro de la iglesia católica, o sea, dentro del edificio de la iglesia o en su propiedad. En el caso de mi parroquia hay algunas capellanías que por ser limitadas en cupo, se hace la celebración en el jardín, como es en Livainen. Hay una gruta ahí con la imagen de la Virgen de Fátima, se saca el altar y se celebra al aire libre para que haya mayor capacidad de invitados. O en Bridgeport, que también es otra capilla. Pero fue el caso de un disgusto enorme de parte de una señora que se encargaba de una de las capillas, que quería que su hijo se casara por el civil en el jardín de la iglesia de Livainen, y que iba a haber un ministro para casarlo civilmente. Dije, no. Oiga, pero que, no, yo lo caso con mucho gusto a tu hijo por la iglesia y te lo caso ahí en el jardín de Livainen, pero no puede ser casado por el civil en una propiedad de la iglesia, sino que tiene que ser, porque de alguna manera es consentir una vida de pecado. Y por eso se enojó y escribió cartas al obispo acusándome de un montón de tarugada y media, incluso de revelar secreto de confesión. Les voy a contar esto. Un sacerdote no puede revelar secreto de confesión. ¿Por qué? Porque es su condenación segura, además de ser excomulgado y suspendido. O sea, yo prefiero que me maten antes que revelar un secreto de confesión, pero esa mujer me acusó de haber revelado secreto de confesión. Entonces, el directivo del tribunal eclesiástico dice, soy tu amigo, pero hoy vengo oficialmente. Recibimos esta carta donde se te acusa. Cuida lo que me digas, no puedes revelar secreto de confesión, no puedes hablar de qué se trató, pero ¿qué dice al respecto? Y leí la carta y decía que después de haberse confesado conmigo, yo públicamente hablé de sus pecados. Dije, ay, mira, ni me acuerdo qué pecados me haya dicho, porque yo le pedí a Dios la gracia de que se me olvide. Pero ahí te va esto. Entré y había una señora que me comentó que su niño decía, oye, mamá, ¿qué hablas con el padre Jorge antes de cada misa? Porque en todas las misas habla de mí. O sea,
al que le quede el saco que se lo ponga, ¿no? Y al que no, que vaya con un sastre, pero avienta la piedra y a alguien le debe de caer la pedrada. Entonces, el hecho de hablar en general del pecado no quiere decir María ha cometido esos pecados. No, 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 no. O sea, se habla en general del pecado que muchas veces es común a mucha gente, pero ella se sintió identificada y pensó que yo estaba revelando secreto de confesión. Y lo hice bajo juramento. Dije, no, de ninguna manera. Pero cuando quieres atacar a alguien, busca la forma de cómo fregar. Afortunadamente, me conocen en la diócesis, conocen y hay testimonios de cómo soy, así que de eso estoy libre de culpa y me favorecieron muy bien. Es que eso sigue por oficio, se tiene que mandar al Vaticano. Claro. Entonces se mandó el expediente. Pero no, el matrimonio por la iglesia tiene que ser con presencia de iglesia, comunidad de fieles, porque es un acto ante Dios y ante la iglesia, y que tiene la misión de formar la iglesia doméstica, que es una base fundamental de la iglesia católica. Así es. Gracias, Padre. Está otra pregunta que quedó de ayer, ahí me la dejó escrita María. Dice, esta persona dice, si yo quiero recibir la comunión hincada y no me la quieren dar, ¿puedo rehusarme? ¿Es esto correcto o estoy ¿Puede mal? qué? ¿Puede rehusarse? Si se puede rehusar a recibirla si no se la Mira, dan hincada. yo te diría una cosa, mi querida amiga, no seas farisaica, ni vayas en contra de lo que es el caminar de la iglesia. Antiguamente se hacía en el comulgatorio, antes del Concilio Vaticano II, a mí me tocó todavía, y había que amontonarse y hacerse, escabullirse y buscar la forma de llegar al comulgatorio. Y el padre pasaba dando en el comulgatorio, que era el barandal abajo del presbiterio, y entonces iba dando la comunión uno por uno. Entonces ya cuando la recibías te parabas y se acercaban otros. A partir del Concilio Vaticano II, en el documento Sacrosanctum Concilium, que habla acerca de la liturgia, habla de la forma de recibir la comunión. Es el pueblo que camina al encuentro de Cristo, por eso se hace en procesión, en la cual ya debes de ir preparado para recibir a Cristo. Puede darlo un presbítero o un ministro extraordinario de la comunión cuando el sacerdote no se daría abasto para dar la comunión a tanta gente. Fue una de las ventajas que trajo el Concilio Vaticano II. Hay gente que se niega a recibir la comunión de un ministro. Sé por qué, si es un hombre pecador como yo, una mujer pecadora, indigna, etcétera. Oye, ¿qué es más digno? La mano de un hijo de Dios, criado a imagen y semejanza de Dios, o el Platón, o la patena hecha por un orfebre, de un material que puede ser digno o no digno, pero a saber que fue bellamente labrado, lo que quieras, pero es más digna la creación de Dios en alguien que es creado a imagen y semejanza de Dios, y que si está allí, no deja de ser pecador, pero quiere y lleva una vida probada de llevar una vida íntegra, familiar, que es una persona que se confiesa, que no da escándalo, y es una persona que es instrumento. El ministro de la Eucaristía no consagra las hostias, ¿sí? No consagra el cuerpo de Cristo, sino que es solamente el instrumento por el cual se lleva como la patena al cuerpo de Cristo. La forma de recibirla no es con tu lengua o no es con tu mano, es con todo tu ser. Tu lengua es tan destructiva y tan vípera y tan pecadora como tu mano, que también acaricia, alaba, bendice, ayuda, protege, construye y demás. Entonces no es tu lengua pura o impura o tu mano impura, es tu actitud con la que te acercas.
El arrodillarte a recibir la comunión sería interrumpir el ritmo de ese caminar de la iglesia. Si tú quieres recibirla de rodillas, quédate hasta el último para que no interrumpas, y si te arrodillas, el Padre obviamente no te va a negar la comunión. Pero lo importante es la actitud con que recibes a Cristo. No vayas en contra del caminar de la iglesia. La iglesia no va a permitir algo que sea sacrílego. La iglesia, si lo permite, es porque es permitido, es ese caminar de la iglesia al encuentro de Cristo. Así que no seas reaccionaria, ni egoísta, ni hagas la religión a tu manera, ¿ok? Lleva el caminar de Cristo y de la iglesia. Gracias. Esta otra pregunta que dice, ¿un matrimonio que es obligado es válido? Fíjate que es por eso que se hace la presentación y se piden testigos para tratar de ver que no haya ningún motivo de presión. De hecho, son 6 meses de preparativos desde la primera entrevista hasta el día del matrimonio, por lo menos 6 meses. Y se pide que haya cursos, se pide que haya un acompañamiento del sacerdote, y yo me lo tomo muy en serio. Yo lo primero que les digo es de que yo nada más caso a mis amigos. Entonces, ¿no nos va a casar? Pues de ustedes depende. Tienen 6 meses para hacerse mis amigos, porque yo no soy un burócrata, no soy un distribuidor de servicios, sino que soy un amigo. Y quiero casar a mis amigos, a quienes conozco y quiero mucho. Y me doy a la tarea de conocer a las parejas que voy a casar y conocerlos bien. Ya me ha tocado en mi vida de decirles a unos, ¿sabes qué? No te caso. ¿Por qué? Pues porque hay circunstancias que invalidarían tu matrimonio. ¿Cuáles son esas circunstancias? A lo mejor es porque está embarazada y hay que cumplir, pero realmente no hay un amor. O se fue una noche de juerga y una noche de lingüile y resultó que estaban embarazadas. Y entonces, pero no hay amor. Entonces no vale el matrimonio de esa manera, porque hay una presión. Tienes una obligación con ese bebé, pero si no hay amor, no tiene caso de que entren a una vida de infierno. Hay quienes huyen del hogar porque sus papás lo tienen como una cenicienta y se pescan a cualquier tarugo que se deja, pues órale. Entonces, no vale. O se casa con mi hija o me lo cabro. Pues no tienes libertad para decidir, entonces te casas porque si no te matan, ¿no? Como aquel que dice, ¿te acuerdas que tu papá me dijo que si no me casaba contigo me metía a la cárcel? Sí. ¿Y por eso lloras? No, lloro porque hoy se cumpliría mi sentencia y sería libre. Bueno, entonces cuando hay una presión, no vale el matrimonio. Entonces, si has habido ese caso de forzarte a casarte, que fue en contra de tu voluntad, puedes someterlo al juicio canónico, puedes ir a tu parroquia, el sacerdote te va a ayudar, te va a dar unos documentos para que se proceda a esa investigación. Tienes que hacer algunas declaraciones, pedir a algunos testigos que hayas comentado, que te hayan visto que no querías casarte, y eso puede ayudar mucho para declarar nulo desde su origen. No quiere decir que era válido y ahora ya no lo es, sino más bien que nunca hubo un matrimonio. No fue válido desde su origen. ¿Ok? Gracias, padre. Otra pregunta dice Héctor, ¿por qué le pusieron a la Virgen María el nombre de Guadalupe? Bien, ella se presenta como la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios por el que se vive, el Dios del cerca y del junto, el que camina en el cielo, el hacedor de la gente, etcétera. Lo hace hablando en náhuatl. La madre de Ipalmenowani, del Tlaquenohuaque, del Iguicamina, etcétera. Bueno, le habla en náhuatl. Se presenta como la Tecuatlxupeu, la que desciende del cielo como un águila y se para en una piedra.
de Cuauhtlé Chupeu. Pero resulta que en el cerro del Tepeyacatl, la nariz del cerro, estaba ubicada la villa de Guadalupe, que es, recuerden que los españoles le ponían nombres de lugares de España, como León, como Nueva Valladolid, como, en fin. Entonces le ponían nombres de tierras de España y a esta pequeña población se le puso Guadalupe, como la población que hay en España, que se llama Guadalupe, que es un nombre árabe. Guadal significa río, Lupe, lobo, río de lobos. Y por eso se conoció más popularmente como la Virgen de Guadalupe, como la Virgen de Fátima en Portugal, porque se apareció en la población de Fátima, y en Francia, en Lourdes, Francia, en Lourdes, Nuestra Señora de Lourdes. Entonces se ubica del lugar donde se apareció. Muy bien. Están dos preguntas que me hacen aquí en el Face. Gloria Rico de Lemos dice, Padre, siempre es un gusto escucharlo. Gracias, Gloria. Dos preguntas. La primera, cuando ya estás sirviendo a Dios y te invitan a ser parte de los adoradores nocturnos y le dicen, es que esto es tu Cristo y es algo muy diferente que nada más servir en la iglesia. Bueno, mira, el hecho de que alguien te invite, tú tienes el derecho de decir sí o no. Dios nunca obliga a nadie. Considéralo como un privilegio el poder pasar una noche ante Dios, pero que no perjudique tu salud, que no perjudique tus servicios, tu trabajo cotidiano. Imagínate que pases la noche, que normalmente lo hacen por horas, la adoración, y pasas una hora despierta y ya algunos duermen ahí mismo, otros se van a sus casas, pero a lo mejor podrías pasar una hora de vigilia si es que tú quieres y si puedes, ¿ok? No se obliga a nadie, porque imagínate, pasas toda la noche en la iglesia, en adoración, y llegas a tu trabajo y te estás durmiendo, no, puedes causar un accidente o puede pasar algo mal. Entonces, sé prudente en ese sentido. Si quieres hacerlo, hazlo con mucho gusto, y si consideras que es perjudicial para tu salud o que no puedes, simplemente di gracias, pero no en esta ocasión. Pero eso no te impide que entres tú a la iglesia cuando tú quieras y que ores ante Cristo sacramentado. Y la otra dice que ¿por qué el Papa no ayuda a los sacerdotes nicaragüenses como el obispo Rolando, que está siendo tan maltratado? Que le preguntaron. Fíjate que le pregunté a nuestro obispo, le hablé por teléfono, le dejé un mensaje y él me contestó. Estaba en retiro espiritual de silencio, me contestó, me mandó unos correos, entre ellos un attachment que pueden ustedes ver del Papa Francisco hablando en una audiencia pública de que le dolía lo que estaba pasando con el obispo tan querido y que invitaba a todos a que oraran. Bueno, en primer lugar, la oración es fuerte. Por otra parte, la Comisión Episcopal protestó desde antes, en diciembre, mandó una carta, la Comisión Católica de Obispos de Estados Unidos, protestando contra Daniel Ortega, le mandó una carta exigiéndole que respetara la libertad de expresión y que respetara al obispo. Estoy seguro de que la Conferencia Católica de Obispos de Estados Unidos va a declararse al respecto y que ya el episcopado mexicano lo está haciendo. Los episcopados de América Latina están haciendo presión sobre esto. Pero no podemos ser indiferentes. Lo que le preguntaba al señor obispo, que todavía no me contesta porque ha estado en retiro, pero voy a platicar con él, es acerca de una acción conjunta, ya sea
escribiendo a la Embajada de Nicaragua o haciendo algún tipo de presión a nivel internacional. Pero es algo que se tiene que hacer. Si tú, mi querido radio oyente, tienes alguna iniciativa, pues órale, lánzate. Pero yo creo que puedes mandar cartas a Daniel Ortega protestando por esto. Puedes mandar cartas al senador de Estado de California o de donde me esté escuchando, de Texas o de donde sea, pidiendo que hagan presión en Nicaragua, para que haya libertad a los presos políticos y sobre todo para que libere al obispo Rolando Álvarez. ¿Okay? Pero la iglesia está haciendo. Gracias, padre. Pues mire, tenemos dos, ¿cómo se dice? Adivinanzas ya nomás para terminar, ¿ok? Esto ya es Antes algo de las ya. adivinanzas, tú me habías comentado que habló una señora muy molesta, Sí, que porque habíamos hablado mal del padre Domingo. sí, padre. Sí, me dijo de esta forma, dice, yo estoy muy molesta con ustedes, dice, porque estaban hablando que el padre Domingo estaba haciendo negocio que con el agua bendita y que tanto que él nos ha ayudado y que no sé qué, pues yo No, nomás la escuché, la pero no pregunta dije fue nada. esta, que había en un tianguis que estaban vendiendo agua bendita por el padre José Domingo Ujú, y que estaban vendiendo reliquias y demás, y hablé acerca de esto, que dije que no se puede lucrar con las cosas sagradas, eso se llama simonía, y ujú. que hablé también de que me habían clonado y pirateado mis cassettes de los chistes del padre Jorge y los vendían en el mercado en La Pulga, Ujú. sin mi consentimiento. Entonces, no dudo que sea agua bendita por el padre José Domingo. No, yo hablé además con admiración y con cariño del padre José Domingo, que ahora ya está en Colombia, pero siempre admiré mucho sus homilías, su sencillez, su forma de entrar a jugar el fútbol cuando teníamos los retiros, cuando iba a los retiros sacerdotales, Ujú. y que siempre salía pateado o él pateaba a alguien, pero un sacerdote sencillo, ejemplar y bueno. Así que de ninguna manera hablaría mal de él. Y hablé también el ejemplo del padre Pío, que muchas veces llegaron cuando se empezó a correr fama de su santidad, ahí afuera de la iglesia vendían estatuillas y vendían pósters del padre Pío y él salió y destruyó las estatuillas y corrió a todos esos mercaderes. Entonces eso es lo que estoy hablando y eso fue lo que dije. El padre José Domingo, mis respetos y mi cariño completamente. Hace un año fue llamado por el obispo para regresar a su diócesis. Así es. Pues muchas gracias, padre, por esa aclaración. Yo lo escuché ayer cuando usted lo dijo, pero esta Bueno, persona, yo quería que lo volviera a comentar. las adivinanzas pues quedan pendientes porque ya se nos acabó el tiempo, pero era importante comentar esto. Así es. Y les voy a dar descanso sábado y domingo. Acuérdense que estamos en la campaña de la solicitud ministerial del obispo. Por favor, sean generosos, ayuden en su parroquia para ayudar a la diócesis. Que Dios Todopoderoso les acompañe, les colme de gracia y bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la vista. Las Hasta- adivinanzas para el lunes, ¿ok? Claro que Bye. sí, padre. Hasta luego. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.